horas, el miércoles pasado, por la tarde, el canciller Dante Caputo expuso ante la Cámara de Diputados y respondió a las preguntas de los diputados en relación a un tema puntual, el de la situación en el Atlántico Sur. La realización de esa sesión se conoció esa misma tarde y fue impulsada, como ustedes seguramente saben, por el radicalismo, concretamente por el bloque radical de la Cámara Baja, que tras consultar al presidente de la Nación decidió promover la presencia del canciller ese mismo día. Por momentos se notó un esfuerzo más que interesante de parte de los diputados de la oposición para lograr llevar la sesión a un sesgo de interpelación o de debate y de ampliar la discusión a la totalidad de la política exterior argentina. Pero esos esfuerzos no tuvieron mayor suceso, ya que lograron desplazar solo por momentos al canciller Dante Caputo del tema considerado central para la reunión, o sea, la situación en el Atlántico Sur. El canciller se atuvo en todo momento a la prolija elaboración que tenía prevista. La sesión comenzó con una exposición del ministro de Relaciones Exteriores que se extendió por 35 minutos. En el comienzo de esta exposición hizo relación al contexto en el que se han producido los hechos por todos conocidos. Vamos a comenzar con esta síntesis apretada, por cierto, con este tramo. Creo, en primer lugar, que es necesario recordar, aunque supongo ya de conocimiento de esta Cámara, el contexto general en el cual el gobierno británico toma la decisión unilateral, inconsulta y provocadora de iniciar estas maniobras. Durante varios años, la Asamblea General de las Naciones Unidas, foro internacional que expresa la voluntad de todos los países del mundo, viene votando sobre la cuestión de las Islas Malvinas de manera inequívoca. Una mayoría creciente de la Asamblea, hace pocos meses atrás, la segunda semana de noviembre, tuvimos una última votación al respecto. Esa Asamblea, por gran mayoría, pide a los gobiernos del Reino Unido y de la República Argentina iniciar negociaciones y resolver pacíficamente todos los elementos de su disputa. Obviamente esta petición reiterada de la Asamblea General de Naciones Unidas es total y absolutamente desconocida por el gobierno británico. Pero no solamente se trata aquí de violar una voluntad mayoritaria expresada en torno al diferendo británico-argentino sobre las Islas Malvinas. El gobierno británico, además de esto, vota favorablemente en los últimos 2 años una resolución también de la Asamblea General de las Naciones Unidas, votada por más de 135 países, por la cual se decide que el Atlántico Sudoccidental sea declarado zona de paz y de cooperación. El país que firma, que vota esa resolución y que explica favorablemente su voto en la Asamblea General, produce el 11 de febrero, hipócritamente, cínicamente, el anuncio de la realización de maniobras internacionales en la zona que, según su propio voto, debe estar destinada a la cooperación y a la paz. Finalmente, es de conocimiento, en varias ocasiones hemos expuesto frente a la opinión pública esta situación, algún tipo de contactos se habían buscado producir en torno a la disputa en el Atlántico Sudoccidental. Varios gobiernos amigos de la Argentina, habían buscado crear alguna forma de mecanismos que aseguraran o que evitaran, mejor dicho, la existencia de incidentes militares en el Atlántico Sur. Algo se había progresado en esa materia, aunque con cierta dificultad, porque permanentemente, como pueden bien imaginar los señores diputados, señor presidente, el gobierno británico buscaba introducir trampas que de alguna forma hicieran conceder sobre el tema central a la República Argentina.
nosotros custodios. El canciller Caputo está informando a la Cámara de Diputados. Transmite en forma directa Radio Nacional. Que no haya incidentes en el Atlántico Sur, pero al mismo tiempo resguardar el principio fundamental de defender la soberanía y la integridad nacional de nuestro territorio. Pero qué paradoja que el país que quiere evitar incidentes, ahora unilateralmente el 11 de febrero decida producir estas maniobras militares. Por lo tanto, resumiendo esto, el contexto, la situación internacional es conocida por todos, no había aquí nada que justificara esto, no había ningún discurso ni belicista, ni había tensiones creadas en estos años en el sur. El gobierno constitucional de la República había muchas veces reiterado su vocación de resolver pacíficamente este tema. Están las resoluciones sobre Malvinas, está la resolución que votó el Reino Unido sobre el Atlántico Sudoccidental, está, en fin, la búsqueda de evitar incidentes. Es en ese contexto internacional que se sitúa esta maniobra del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. ¿Para qué? ¿Con qué objetivos? Por supuesto que esa es una pregunta que no puede tener respuesta sino por vía de hipótesis. Hipótesis varias que me permitiré enunciar frente a esta Cámara para que eventualmente sean objeto de la reflexión conjunta. Quizás la más sencilla de las hipótesis sea la más atractiva, señor presidente. No por sencilla debemos descartar su peso y su verosimilitud. Yo creo que es, en definitiva, la demostración de fuerza de un país que apela a la fuerza para resolver históricamente, desde que fue imperio, sus problemas internacionales. Dominamos esas islas por las fuerzas, las seguiremos dominando por las fuerzas, y para que vean que somos capaces de hacerlo, aquí hacemos una demostración de fuerza. Voten donde quieran, decidan zonas de paz, pidan negociaciones. La señora primer ministro del Reino Unido declara como si no existiera el resto del mundo en el día de ayer, en el día de anteayer: este es un asunto que solo nos concierne a nosotros. Una bofetada a la comunidad internacional, una bofetada a los 26 países que en la Organización de Estados Americanos censuraron fuertemente la decisión británica, a los 8 países del grupo de los 8 que denunciaron y condenaron esto, a los países que desde otros puntos del globo señalaron su preocupación por la aparición de una nueva zona de tensión. Este es un asunto que para la señora primer ministro solo interesa al Reino Unido. Pues no, no es así. Les interesa a los latinoamericanos y le interesa a todas aquellas naciones que quieren el imperio de la justicia y de la razón rigiendo las relaciones internacionales. Yo creo, señor presidente, que si me tuviera que detener sobre alguna hipótesis explicativa de los motivos que han inducido a esta acción unilateral, preferiría la interpretación más sencilla. Y la interpretación más sencilla es que quien está acostumbrado a la fuerza precisa recurrir a demostraciones de fuerza para seguir valiendo o haciéndose valer de esos argumentos. Hay otras ideas contradictorias con esta, pero complementarias de esta, que también deben ser, creo yo, incorporadas al análisis y a la explicación de por qué llegamos a esta situación. Alguna información tuvimos nosotros de que, produciendo esta decisión, se buscaba una sobrereacción argentina. Esa es una traducción de la palabra inglesa que se usó. Una reacción exagerada de la Argentina, como para decir, bueno, en rigor, fíjense otra vez los argentinos allí, tratando de exagerar, tratando de reaccionar belicosamente. Son ellos los culpables de que allí haya tensión, no es en absoluto el Reino Unido, que siempre ha buscado la paz. Se buscó la sobrereacción, la reacción exagerada de la Argentina. Fue una trampa que creo se pensó y en la cual entiendo, señor presidente, que el gobierno no cayó. También puede haber habido una intención interna, no en términos como otras veces sucedió, donde sin lugar a dudas el tema Malvinas fue una cuestión de política interior británica. Recordemos aquella frase del presidente del Partido Conservador poco antes de las elecciones, cuando dijo: hay que malvinizar la política interior británica.
hay que volver a tener un triunfo como el que tuvimos en Malvinas. Bueno, ya pasaron esas elecciones, de manera que no hay una explicación tan fuerte del componente de política interior. Con todo, como ustedes saben, la política interior británica muchas veces criticó, distintos sectores criticaron los gastos militares, las ideas defensivas que allí se habían puesto en marcha, de manera que tratar de demostrar que defensivamente su sistema funcionaba puede haber sido una intención vinculada a las necesidades de política interior. Finalmente, yo no descartaría, señor presidente, que entre las intenciones del Reino Unido haya estado buscar de alguna forma crear una situación que impida, por imperio de la realidad, por haber aumentado la tensión, por haberse creado una nueva situación de irritación de la comunidad internacional y de los principales actores concernidos con el tema, una situación en la cual se haga otra vez más difícil negociar. Esta demanda de negociación que avanzaba cada día más fuertemente, de repente se paraliza porque estamos otra vez en momento de tensión. Enfría esa demanda de negociación, paraliza la creación del clima de negociación y hay posibilidad de continuar con una política de utilización de la fuerza como se ha venido haciendo hasta ahora. ¿Habrá alguna otra intención? Por supuesto, señor presidente, esto queda para el manejo de las hipótesis. Yo no dejaría con todo de mencionar, aunque más no sea para la sugerencia, a la reflexión de los señores miembros de esta Cámara, el tercer punto de la declaración efectuada el 11 de febrero por el Ministerio de Defensa del Reino Unido de Gran Bretaña. Allí se dice que estos ejercicios además servirán para tomar ventaja, para aprovechar, mejor dicho, las excelentes facilidades de entrenamiento y ejercicio que tienen las Islas Malvinas. Este probablemente sea uno de los temas que mucho nos interesará discutir en el Consejo de Seguridad. ¿Qué quiere decir esto de aprovechar las facilidades de entrenamiento y las facilidades de ejercicio de las Islas Malvinas? Esto ya no está referido a un operativo de defensa de las islas frente a esta paranoica idea del ataque argentino. Esto está referido a la utilización de las islas a terceros propósitos, con respecto a terceros objetivos. ¿Quiere decir esto que la OTAN tiene algo que ver con la utilización de las islas? ¿Significa que las islas pueden estar vinculadas a una utilización otra desde el punto de vista militar? Es, por supuesto, en el mejor estilo de quien redacta una afirmación ambigua, pero querría con todo cuidado, señor presidente, llamar la atención de esta honorable Cámara sobre esto, que es lo que apenas se insinúa, por cierto, pero lo que a mí no me cabe duda podría ser lo más grave, porque estaríamos otra vez frente a este peligro de que el Atlántico Sudoccidental se convirtiera en un imán que atrajera al conflicto este-oeste a través de la decisión británica de una utilización de las islas en el contexto de un esquema de estrategia defensiva global. Este es el contexto: resoluciones de Malvinas, zona de paz, búsqueda de no incidentes. Estos son los posibles objetivos del Reino Unido: demostración de fuerza, buscar una reacción exagerada de la Argentina, mostrar en términos de política interna que su sistema defensivo estaba bien montado, quizás impedir negociaciones, ¿por qué no insinuar quizás que la OTAN o que alguna otra cosa pueda servir o pueda ser utilizada en el marco de las islas? Esto es, quiero que no quede lugar a dudas, frente a la opinión pública nacional e internacional, puesto que esta Cámara me da la oportunidad de hacerlo, un acto de provocación unilateral. Y el gobierno argentino, tal cual expresó en su primera declaración, hace responsable al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por todos los hechos
que puedan producirse en el Atlántico Sudoccidental como consecuencia de su decisión de aumentar la tensión mediante estas maniobras militares. Esta es la definición. La definición de calificarlo de una maniobra provocadora y la definición de otorgarle y darle al Reino Unido toda la responsabilidad por lo que allí suceda. Durante su exposición en la Cámara de Diputados, el canciller Caputo también explicó cuál fue la estrategia diplomática desplegada por la Cancillería ante los distintos foros internacionales a partir de conocerse la decisión británica de llevar adelante las maniobras en el Atlántico Sur. De alguna manera, el canciller dio respuesta a las críticas que recibió su gestión a propósito de este tema. Planteó la hipótesis de que esta situación se convierta en una suerte de imán del conflicto este-oeste y enfatizó muy especialmente en la necesidad de trabajar en el terreno diplomático, claro está, en profundizar el costo político que el Reino Unido tendrá que pagar por este hecho que fue definido por la misma Cancillería como una provocación. Bien, señor presidente, los datos, las calificaciones, el contexto. A partir de allí, entonces, correspondía poner en práctica una estrategia. Cómo contraatacar, cómo responder, cómo defenderse, cómo denunciar, cómo sacar ventaja, en definitiva, de esta actitud del Reino Unido. Y en ese sentido creo, señor presidente, que hemos buscado, por lo menos hemos intentado buscar lo que probablemente sea un sentimiento mayoritario de los argentinos. Yo sé que en nuestro país sucede esto en otros lados, cuando se tocan temas de esta naturaleza, siempre surgen posiciones extremas. Hace pocos días yo leía en un periódico de la capital a un articulista que sugería que había que levantarle un monumento al general Galtieri, quien había producido el único hecho noble de la historia argentina de los últimos años. Y sugería que en realidad esta debía ser la respuesta de los argentinos frente a este hecho provocador británico. Otros sugieren que, bueno, este asunto que nos pasa con los ingleses hoy es porque nos aferramos a esta ilusión de la soberanía. ¿Por qué no conceder la soberanía? ¿Por qué no acabar con esta historia? ¿Por qué no restablecer las relaciones comerciales? ¿Por qué no clausurar la independencia en definitiva y arreglar este tema y se acabó todo? Señor presidente, por suerte, afortunadamente, la mayoría de los argentinos no quiere ni la guerra ni la entrega. Por suerte, señor presidente, hay una inmensa avenida de sentido común que está marcada por el borde del belicismo y por el borde del entreguismo. En esa avenida del sentido común, que, insisto, no quiere ni la guerra ni la entrega de las islas, hemos intentado situar la estrategia de la República en materia a la respuesta que debíamos dar a partir de la decisión del Reino Unido. Y esta respuesta se basó entonces en dos pilares fundamentales. El pilar diplomático, responsabilidad mayor, estuvo a cargo del departamento a mi cargo, y en el área defensiva, cuyas características básicas fueron anunciadas por el Ministerio de Defensa junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, estableciendo una vigilancia y alerta defensiva y un aviso a la navegación. Después, probablemente, seguramente, en el transcurso de las preguntas, podremos profundizar algunos detalles de estos dos pilares de la estrategia diplomática y militar de la Argentina. Una estrategia diplomática que se basó en un hecho muy sencillito, muy elemental. No
podía caber duda frente a la comunidad internacional que el Reino Unido había cometido un acto de provocación unilateral absolutamente inexplicable, absolutamente injustificable. Entonces, nuestra estrategia es muy sencilla, señor presidente. Hemos decidido ponerle los amplificadores más grandes, los altavoces más poderosos a este error de política exterior del Reino Unido para que la comunidad internacional compruebe con toda evidencia y con toda fuerza quién es responsable de la tensión, quién no quiere la negociación, quién apela a la fuerza para resolver los asuntos internacionales. Esa pregunta que tantas veces le he planteado a los representantes británicos cuando debatíamos en Naciones Unidas. Un miembro permanente del Consejo de Seguridad, señor presidente, un miembro sobre el cual descansa la responsabilidad de velar por la paz y la seguridad internacionales, no tiene respuesta cuando la República Argentina inquiere sobre cuál es el método para resolver si el método no es la negociación, porque el Reino Unido ha votado contra una resolución que propone la negociación. De manera que nuestra tarea diplomática se basó en una sola idea, muy sencilla: un gran altoparlante para un gran error. Y esa es la tarea que hemos desarrollado en estos días, desde el 11 de febrero a la fecha. Permítame, señor presidente, hacer un breve recuento, resumen, enunciado de cuáles fueron los principales actos diplomáticos realizados para eventualmente después, si algún señor diputado así lo requiere, hacer algún análisis en profundidad de alguno de ellos. Seguido al anuncio del gobierno británico del ejercicio del llamado Fire Focus, el 11 del 11, el mismo día el gobierno argentino, como ustedes saben, denunció mediante un comunicado de prensa la actitud británica. Inmediatamente emprendimos acciones diplomáticas en el ámbito del Consejo de Seguridad, donde fue presentada una nota argentina y distribuida entre sus miembros, en el ámbito de las Naciones Unidas, la Asamblea General, con nota transmitida a su secretario general, y en el ámbito de la Organización de Estados Americanos. Al mismo tiempo que sucedía esto, el día siguiente, el 12 de febrero, fueron convocados a la Cancillería Argentina los países representados y miembros de la Comunidad Económica Europea, a quienes se les expuso los motivos de preocupación de la Argentina y el carácter que tenían las maniobras británicas. Similar acción se puso en marcha con los integrantes del Grupo de los 8, por supuesto con el propósito, logrado por cierto, de obtener una militante solidaridad de los países hermanos latinoamericanos. Al mismo tiempo que esto sucedía, el señor presidente envió una nota a los países miembros de la OTAN, que se reunían pocos días después. El 25 de febrero fue mandada la nota. La reunión de la OTAN tuvo lugar en Bruselas el 2 y el 3 de marzo pasados, poniendo al tanto a los países miembros de ese tratado acerca de la decisión del Reino Unido y de la seria y grave preocupación que esto traía al gobierno argentino y de la responsabilidad que correspondía al Reino Unido por crear nuevamente un área de tensión en la zona. Se ha dirigido notas a diversos organismos internacionales, al movimiento de no alineados, a su presidente, al presidente del Consejo de Europa. Los ministros de defensa de los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte fueron visitados por nuestros embajadores y por nuestros agregados militares. Como usted sabe, señor presidente, fue convocada a una sesión extraordinaria el Consejo Permanente de la OEA, el que se reunió el 1 de marzo pasado. Se votó allí una resolución de carácter muy categórico, donde se establece claramente la responsabilidad británica por la creación de la tensión en el Atlántico sudoccidental, obteniéndose una amplia mayoría que incluyó a países angloparlantes del Caribe que no solían votar en posiciones de esta naturaleza. Al mismo tiempo, reunidos en Colombia, en Cartagena, el Grupo de los 8 emitieron un comunicado cuyo tenor ustedes deberán conocer seguramente, denunciando, y esta es la palabra que se utilizó, denunciando las maniobras británicas. Ha habido además las declaraciones pertinentes del delegado argentino frente al comité, a la conferencia del desarme,
el comunicado conjunto del 3 de marzo de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa, donde se establece lo que señalaba hace un instante, las dos líneas de acción, la diplomática y básicamente las acciones de carácter defensivo, y finalmente las entrevistas con el señor Secretario General de las Naciones Unidas. Como resultado, señor presidente, de estas acciones diplomáticas que continúan hoy y que continuarán en el ámbito de las Naciones Unidas, muy probablemente en el Consejo de Seguridad, seguramente vamos a volver luego sobre este particular. Nosotros creemos que no solo como consecuencia de la acción argentina, y quiero enfatizar esto, no solo como consecuencia de la acción argentina, sino básicamente como respuesta a la acción solidaria latinoamericana. Esa acción solidaria que algunas veces nos dicen, bueno, pero ¿para qué tanto mirar a la región? ¿Por qué no miramos a Europa? ¿Por qué no miramos a Estados Unidos? Cuando nos critican las iniciativas de integración hacia esta América Latina, cuando nos dicen, ¿por qué tanto tiempo gastado en reuniones entre países atrasados del tercer mundo? Acá hay una respuesta, aunque más no sea, señor presidente, una respuesta utilitaria para recibir esta solidaridad que se ha expresado de una forma excepcional por parte de los países latinoamericanos. ¿Qué decir del costo internacional que sintió y que pagó el Reino Unido cuando Brasil y el Uruguay decidieron suspender la visita que casualmente, inocentemente, el señor Egar, viceministro del Reino Unido, tenía planeado iniciar al mismo tiempo que las maniobras en Brasil y en el Uruguay? Ofendidos, la cancelaron. Por supuesto que esto fue ampliamente recogido por la prensa británica, señalando este es el costo que la política de la señora Thatcher tiene para nosotros en el campo latinoamericano. Creo que en ese sentido no estaría de más recordar algunos artículos que la prensa británica produce sobre las acciones diplomáticas y defensivas que se han iniciado en el Reino Unido a este propósito. Con su permiso, desearía leer, señor presidente, algunas citas. Por ejemplo, en el periódico The Guardian, el 27 de febrero, se lee lo siguiente: la preocupación de los Estados Unidos se basa particularmente en la oportunidad de las maniobras. Funcionarios de la administración británica han dicho a la señora Thatcher informalmente que se había equivocado en aumentar la tensión en el área en este momento y que los ejercicios no contribuían a los esfuerzos del presidente Alfonsín, respaldado por los Estados Unidos y por el Reino Unido, de hacer progresar la democracia en la Argentina. La decisión de las maniobras han producido una situación embarazosa en nuestras relaciones con el Brasil. El paso dado por Brasil aparentemente ha sido apoyado por el Uruguay, a donde el señor Egar hubiese viajado después de su visita al Brasil. Por ejemplo, en el diario El Independent del 7 de marzo se lee en un extenso artículo: una visita al Brasil y al Uruguay ha sido cancelada. La OEA se ha inquietado y los Estados Unidos se han distanciado más que nunca de la política de Inglaterra sobre las Islas Malvinas en su versión inglesa. Y así podemos, por supuesto, seguir señalando varias notas. La última que creo pertinente leer aquí es la del Daily Telegraph, donde se dice: por consiguiente, parece un acto de insensatez dejar en las manos del Ministerio de Defensa las decisiones sobre los ejercicios en el Atlántico Sur. Si el propósito real del ejercicio es mostrar a los argentinos el estado de preparación militar británico, el costo de hacerlo es alto. Los brasileños, quienes como el resto de los países de la América del Sur no profesan simpatía a la causa inglesa, han contestado reaccionando y cancelando la visita del señor Egar. El ejercicio ha removido otra vez el clima dentro de las Naciones Unidas, provocando que los miembros de la organización que no son amigos del Reino Unido nuevamente lo ataquen, restableciendo el tema en un lugar prominente del actual momento internacional. Las maniobras en las islas parecen, pues, un acto inútil de provocación insensata. Independent, el Daily Telegraph del 5 de marzo. Y este es el costo, por supuesto, que nosotros tenemos la obligación de amplificar. Este es el error
que tenemos la obligación de exhibir en toda su fuerza, en toda su magnitud, con la mayor claridad posible, frente a la comunidad internacional. Y yo agradezco, señor presidente, la oportunidad que me da esta Cámara. Por supuesto, del debate que seguramente seguirá a estos comentarios, pero la oportunidad de exponer frente a la opinión pública nacional y hacer que esta exposición sea hecha en el recinto que es ejemplo y representación misma de la democracia argentina. Es un honor para mí poder responder al gobierno británico desde la Cámara de Diputados de la República Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Desde que se conoció la decisión británica de llevar adelante las maniobras en el Atlántico Sur que llevan el nombre de Fire Focus, algunos analistas comenzaron a especular con respecto a cuál sería la intención del Reino Unido. Algunos sostienen que Gran Bretaña trataría de forzar a nuestro país a que declare formalmente el cese de las hostilidades. Este fue uno de los puntos tratados durante la sesión informativa del pasado miércoles, punto en el que peronistas y radicales coinciden. Claro está que no el único. Quien fue el encargado de exponer la posición justicialista y llevar adelante el interrogatorio fue el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Eduardo Vaca. Es vocación del movimiento peronista la recuperación por vía pacífica y por medio de negociaciones del pleno ejercicio de nuestra soberanía en las Islas Malvinas. Pero esta vocación pacífica debía ser complementada con una actitud responsable de asegurar la defensa de nuestro espacio tanto en el territorio continental como en las áreas marítimas aledañas. Por eso propusimos que se llevaran adelante medidas de carácter defensivo que pusieran en estado adecuado a nuestras Fuerzas Armadas para proceder si eso fuese necesario. Aunque no recomendamos, porque creemos que esto es responsabilidad exclusiva del Poder Administrador, qué tipo de medidas debían llevarse adelante. Creo que de este debate o del debate con el señor Ministro de Defensa podremos ir esclareciendo si estas medidas han sido o no las adecuadas. Para entrar en el cuestionario al señor Canciller, o antes de entrar al cuestionario con el señor Canciller, quiero manifestar que nuestro bloque está convencido de que no puede la Argentina mantener una situación por la cual hay una política exterior del radicalismo y hay una política exterior del justicialismo y hay una política exterior del socialismo según a quien le toque administrar. Creemos que es absolutamente imperativo para resguardar adecuadamente los intereses de nuestra nación que haya la política exterior de la nación argentina. Pero esto es hoy meta. Esto no es hoy todavía realidad. Creo que esta discusión que vamos a llevar hoy adelante, este intercambio de opiniones, esta recepción de información nos permite retomar un debate al final del cual estará seguramente una política exterior única para la nación argentina. Diputado Eduardo Vaca. Pero debemos señalar desde ya que debemos actuar con firmeza y tolerancia respecto de nuestras discrepancias en esta materia también. Debemos señalar, por ejemplo, parece auspicioso que la Argentina haya incrementado el número de adhesiones en la última declaración de la Asamblea
de las Naciones Unidas. Pero simultáneamente debemos señalar que nos parece que el costo pagado para este incremento, esto es, la eliminación de la palabra soberanía del texto de la declaración, es un costo demasiado alto para el incremento de 2 o 3 votos que se pueda haber producido. Todos estos temas, señor presidente, son los que trataremos de ir aclarando en una primera etapa, como necesariamente tendrá que ser esta información que el ministro nos brinde en el desenvolvimiento de la reunión de hoy. Quiero pasar a la formulación del cuestionario que hemos estado preparando en el seno de nuestro bloque. Yo le voy a pedir al señor presidente que me autorice a leer las preguntas a los efectos de una mayor precisión en el entendimiento de lo que se quiere expresar. Autorizado, señor diputado. Yo hice referencia, señor canciller, a que al justicialismo no lo sorprendió la realización de las actuales maniobras. Por eso mi primera pregunta está orientada a este punto, porque creo que aquí ha habido una diferencia con la Cancillería argentina. La pregunta en cuestión es la siguiente: ¿qué evaluación de la política británica en el Atlántico Sur ha llevado a la Cancillería a calificar como sorprendente la realización de las maniobras militares en las Malvinas, tal como lo expresara la señora Susana Ruiz de Ceruti en la última reunión de la OEA, teniendo en cuenta que los últimos años evidenciaron un constante incremento de la presencia militar británica en las islas, tales como la instalación del aeropuerto militar en Mont Pleasant, la declaración del 29 de octubre de 1986 sobre zona de exclusión, hecha efectiva a partir del 1 de febrero de 1987. ¿Respuesta a eso? Señor presidente, Responde el canciller. obviamente la utilización de la palabra sorprendente hace referencia a la señalar ese gobierno acababa de ser parte de una resolución en la cual se proclamaba al Atlántico Sur como zona de paz, además de haber manifestado reiteradamente en los últimos meses su disposición a discutir cuestiones concernientes con mecanismos para evitar incidentes en el Atlántico sudoccidental. De manera que en ese contexto, independientemente de la trayectoria señalada por el señor diputado, trayectoria con la cual concuerda esta Cancillería y que por supuesto conocemos muy bien, valió la pena que la señora vicecanciller utilizara esa palabra para enfatizar el carácter de desacomodada respecto a la realidad actual que tenía la acción británica. Dicho en otras palabras, si hubiese, por un motivo u otro, aparecido en el Atlántico Sur una situación de tensión, responsable del país A o el país B, podía entenderse una maniobra, por más que nosotros la condenáramos. Si existía un motivo de tensión creada por cualquier razón, podía comprenderse que se tomaran medidas de carácter defensiva, pero en el contexto actual, la comunidad internacional debía saber que no había razón alguna para que, aún invocando argumentos de soberanía del lado británico sobre las islas, aún invocando esos argumentos, se justificara una acción de carácter militar. Lo de sorprendente está específicamente destinado a obtener el objetivo que yo tuve ocasión de señalar hace un instante, es decir, amplificar la desubicación del gobierno del Reino Unido, la insensatez de ese gobierno al producir esta acción militar en este momento. Este es el sentido que tiene la palabra, señor presidente,
en el contexto de la declaración de la vicecanciller en la Organización de Estados Americanos. Entiendo parte de la explicación del señor ministro en el sentido de la utilización retórica para dar énfasis al no cumplimiento de la Gran Bretaña de algunas responsabilidades que públicamente había asumido. Pero lo que me preocupaba cuando formulé la pregunta no era el recurso retórico empleado, sino saber si efectivamente la Cancillería había sido o no sorprendida por esto. Esto es, si estaba previsto por la Cancillería la posibilidad de producción de episodios de este tipo, y por consiguiente la pregunta que se le suma de inmediato es cuáles eran los elementos preventivos que la Cancillería había adoptado en función de esta no sorpresa. Bueno, yo no sé si vale la pena, señor presidente, pero podemos seguir discutiendo acerca de la utilización o no de la palabra sorprendente en un discurso que denuncia esta acción. Señor presidente, como me parece que es de sentido común señalar, nosotros no teníamos una información acerca de esto, aunque sabemos de cuál es el tipo de estrategia que suelen utilizar la política británica en esta materia para intentar descolocar la posición argentina en materia internacional. Declaración de la zona de conservación pesquera, declaración de la decisión de emprender estas maniobras. Evidentemente no se puede tener una información previa acerca de la naturaleza de una acción que puede tomar el gobierno británico. No obstante lo cual, hay un modelo general de comportamiento sobre el cual estamos prevenidos. Hay ideas generales acerca de por dónde puede venir la cosa, que naturalmente se tienen y frente a las cuales está preparada la Cancillería. Y los cursos de acción, como se verá, señor presidente, fueron ejecutados inmediatamente en los 3 a 4 días siguientes a esta acción y no obedecieron a una improvisación de la Cancillería, sino son cursos de acción y acciones diplomáticas, la lista de acciones diplomáticas que la Cancillería tiene preparada cuando se presentan emergencias de esta naturaleza. Radio Nacional de la Argentina, desde la Cámara de Diputados. En oportunidades en este recinto, nuestra preocupación porque los servicios de inteligencia militar a veces dedican más tiempo a la investigación de la vida particular de algún senador o algún miembro de esta Cámara que a la producción de la inteligencia correspondiente. La Cancillería disponía de algún material de inteligencia provisto en tiempo y forma por los servicios de inteligencia de nuestras Fuerzas Armadas. Como usted comprenderá, el tema, señor presidente, desborda el carácter de esta sesión pública. Con todo, quiero señalar, señor presidente, que la Cancillería mantiene reuniones periódicas con la Central Nacional de Inteligencia a efectos específicos de situaciones como la situación en el Atlántico Sur y recibe de esa Central Nacional de Inteligencia, donde están representados los diversos servicios de inteligencia que conforman la comunidad informativa, un señalamiento periódico acerca de las novedades principales que se producen en este área que hoy nos interesa. Para una interrupción. Sí, diputado Manzano. Sí, por una cuestión de procedimiento. Como este tema es central, es si había o no información previa de los servicios de inteligencia argentinos sobre la iniciación de maniobras, considerando que hasta haciendo inteligencia de información pública se podría haber previsto. Y nosotros queremos una respuesta del señor ministro. Si el señor ministro considera que el marco público no es pertinente, podríamos transformar la sesión en secreta, pero es un tema central. Si existía o no la información, la acción ulterior, si la Cancillería fue sorprendida o si preveía la iniciación de maniobra. No es lo mismo estar sorprendido que no estar sorprendido, saber o no saber. No basta reunirse con la inteligencia. La inteligencia tiene que proveer los datos específicos, es sumamente costosa la estructura de inteligencia y si no sirve para esto... Manzano. En la presidencia Duhalde. Federico Storani. Señor presidente, quiero informar que en la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta mañana, en la presencia de la totalidad de los bloques que la integran, también el del Partido Justicialista, se llegó al acuerdo
de en ningún caso pedir la sesión secreta de esta reunión, atento a que el propósito era precisamente esclarecer a la opinión pública sin ningún tipo de tapujo y que por lo tanto no hay absolutamente nada que ocultar. Igualmente en esa reunión se planteó que en caso de que se considerara que en materia de temas de política militar se requiriera una información más exhaustiva vinculada a las alternativas que pudieran presentarse y alguna información de carácter reservado, se mantenía el planteo de convocar al ministro de Defensa a los efectos de que en la reunión respectiva pudiera informar con todos los detalles. Por eso, señor presidente, yo creo que no es tan, digamos, engorrosa la pregunta vinculado al tema del verbo sorpresa o no sorpresa, que está vinculado a un planteo de carácter político y no de inteligencia militar como es obvio. Razón por la cual nosotros, el bloque de la Unión Cívica Radical, con el compromiso asumido esta mañana, sostenemos que esta reunión debe ser pública porque está interesado en saber es el pueblo argentino en forma directa y no es nuevo de los trascendidos de prensa de las reuniones secretas. Nada más, señor presidente.